Bien, entonces hemos llamado a este video la burbuja de la economía o la economía de burbuja. Nosotros sabemos de que eh, nosotros sabemos que estamos inmersos en una sociedad donde todo lo que se haga, mejor dicho, todas las actividades diarias son actividades económicas, que es para poder subsistir. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a analizar toda la actividad diaria que vamos realizando para subsistir, observamos de que hay cosas que en realidad no se entiende muy bien. Uno se levanta en la mañana, inicia sus actividades diarias. Si tiene un negocio, una actividad que le va a rendir, que es lo de donde él saca o tiene el dinero para subsistir, entonces se dedica a esa actividad. Pero si ya superó ese trance, así como en mi caso, ¿no? Yo ya superé el tema de sacar dinero para la subsistencia diaria, entonces ya estamos trabajando para la estabilidad en el tiempo. Y entonces empezamos a querer hacer inversiones, empezamos a querer hacer algunas actividades adicionales que nos permitan tener un ingreso adicional. Y entonces vamos encontrando diversos fenómenos, como en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo quería ampliar mis actividades ingenieriles a los negocios, pero cuando uno ingresa a un terreno de hacer negocios, como en este caso poner, por ejemplo, una bodega, un restaurante, encuentra ciertas cosas que uno no ha tomado en cuenta. Uno de los parámetros actuales que estamos viendo es, por ejemplo, la normativa municipal, que por esto de la pandemia, etcétera, te exige más requisitos para montar un negocio, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Y cómo hacen los otros que ya se encuentran en esta actividad para poder adecuarse a la norma si ya tienen un flujo de caja? Entiéndase por flujo de caja un ingreso diario que le permite pues mantener un negocio, una actividad económica, que de ahí saca pues el dinero necesario para su subsistencia. Entonces cuando uno se pone a analizar, va encontrando muchas cosas que no se logra explicar, ¿no? Por ejemplo, anoche conversaba con un amigo y le decía, voy a abrir mis locales comerciales para mover un capital que tengo. Quiero poner un restaurante específicamente, le digo, ¿no? Me dice, pero tú no eres especialista haciendo restaurantes, tú no conoces ese negocio. En cambio, tu vecino que trabaja al lado, que ya tiene años dedicándose al negocio del restaurantero, él sí ya sabe cómo se maneja ese negocio. Entonces, como quien dice, uno pagaría derecho de piso. Pero la cosa no termina ahí, ¿no? Porque si tú te dedicas a ese negocio, prácticamente puedes terminar esclavizándote ahí. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que tú inviertas y sigas con tus actividades normales y de ahí te rinda un adicional, un rédito. Pero eso significa que tú, para poder manejar ese negocio, como tú solamente lo quieres dirigir, hay que poner un personal. Ese personal tiene un costo. Y el personal también tiene que ganar para poder subsistir y tener una estabilidad económica. Si no, tu negocio puede quebrar, ¿no? O sea, puede fracasar, porque la atención de repente no es buena, porque la persona que trabaja para ti no está pensando en mantener el negocio, está pensando en cómo él puede tener una posibilidad de
asegurar un ingreso diario para su subsistencia. Entonces, si no estás ahí pie a pie, ese personal puede manejar mal el negocio. Entonces de ahí surge ese concepto cuando uno se pone a analizar en internet, sobre todo conceptos de economía para ir afianzando lo que uno desea hacer, ¿no? ¿Cómo se llama? Todas las previsiones que hay que tomar. Entonces encontramos de que el concepto de burbuja inmobiliaria, que eso se extiende a lo que es la burbuja económica o la economía de burbuja. ¿Qué es esto? Que los estados tienen el control de la economía y ellos simplemente dirigen de una manera muy perversa. ¿Qué hace? Por decir, un estado emite dinero y ese dinero, como dice, no tiene ningún respaldo. Entonces, ¿cuál es la creencia del Estado? Que al emitir dinero circulante, cree que la economía se va a mover, ¿no? Entonces empieza a haber un movimiento, obviamente, pero ese movimiento es ficticio. Ya en varios videos de YouTube hay ejemplos de cómo es que esa economía ficticia genera pérdidas a uno de los que está en la cadena, ¿no?, de la economía. Eso, por ejemplo, hay un video bien didáctico, ¿no?, de una persona que llega a un pueblo, que alquila una habitación en un hotel y paga por la habitación, y este señor del hotel tenía una deuda con otra persona, va y le paga a esa persona con ese dinero que le dio esa persona para alquilar la habitación, y esa persona que recibe la plata también paga a otra persona, y así una cadena, ¿no? Y al final el que se va a hospedar le puede decir al dueño del hotel: no sabe qué, señor, ya no deseo la habitación, devuelve mi dinero. Se encontrará algún problema, ¿no?, porque ese dinero ya lo dispuso. Pero si el señor dice: ya voy a ocupar la habitación, entonces está entrando al negocio de burbuja. ¿Por qué? Porque ese dinero ya no lo tiene el dueño del hotel, ya lo tiene otra persona. Entonces, pero tiene que prestar el servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es más o menos lo que explica la economía de burbuja, y al final había una persona que le debía a este dueño del hotel, y ese dinero, después de haber dado tantas vueltas, regresa a su mano. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un fenómeno, una forma fácil de explicar cómo es la economía de burbuja. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto de la economía de burbuja? Cuando hay inversionistas que fabrican edificios, ¿no? Esa es la burbuja inmobiliaria. Tienen un dinero o tienen acceso a un préstamo, entonces invierten en bienes inmuebles. Pero lamentablemente el flujo de la economía no da para que la gente pueda adquirir estos bienes inmuebles, porque en la cadena de producción de un inmueble entran muchos factores y muchos actores, ¿no? Entra, por ejemplo, la parte jurídica, la parte administrativa y la parte del Estado, ¿no?, a través de los impuestos. O sea, ese precio de ese inmueble se va incrementando debido a la presencia de muchos actores, y cada uno de esos actores pues vive de parte de esa inversión, que la inversión se va a concretizar cuando hay un comprador. Es un comprador, una casa que cuesta por sí 50.000 soles, a un comprador ya le está llegando en 200, 300.000 soles. O sea, un costo que en realidad no es el costo real de lo que se ha invertido ahí en materiales y mano de obra, ¿no? Es un costo adicional. Entonces, ¿quién cubre ese déficit? Ahí está el problema. Claro, una persona que trabaja en una entidad estatal de alguna manera trata de cubrir, porque yo incluso me acuerdo cuando me dijeron: ¿por qué no entras a trabajar al Estado? Le digo: pero si el sueldo del Estado es muy pobre.
Entonces de ahí surge lo que le dijo Alan García Jamibelli, ¿no? Cuando le dijo, pero no seas tonto, la plata viene sola. Entonces eso es lo que hace un empleado del Estado, ¿no? Usa a su cargo, usa su labor que tiene ahí para poder sacar algún dinero. De ahí viene el concepto de corrupción, ¿no? Entonces ese concepto de corrupción pues, ya está enraizado desde la base hasta la cúspide. ¿Y dónde se inicia la corrupción? En la cúspide, ¿no? Es lo que estoy viendo ahora, ¿no? Quiero invertir en consultorías, en proyectos para inversión pública, porque lamentablemente el único que puede pagar una consultoría según los términos económicos, según los términos del costo real de un trabajo de consultoría es el Estado, ¿no? La empresa privada no paga, ¿no? Eso es realista, porque he trabajado siempre en la empresa privada y la empresa privada lamentablemente no paga lo que debería hacer. Entonces el Estado sí, pero ese dinero también es ficticio. ¿Por qué? Porque la semana pasada, nomás le digo, un ejemplo, he visto los términos de referencia de una consultoría de una apuesta médica. Vean ustedes, una apuesta médica, la consultoría cuesta más de 1 millón de soles. O sea, hacer el proyecto, hacer el expediente técnico cuesta más de 1 millón de soles. Cuando yo voy a negociar mis honorarios con la entidad, o sea, la que tiene ya el contrato de la consultoría, le digo, bueno, mis honorarios son tanto. Me dice, no, estás loco. Pero así es, pero le digo, si la consultoría está más de 1 millón de soles, y ahí me dice, no, esa consultoría en sí está 800.000 soles. De ahí tengo que descontar los impuestos, de ahí tengo que hacer los trabajos de campo, a mí me va a quedar máximo 400.000, dice, ¿no? Y de ahí tengo que yo pagar ya a los otros profesionales, etcétera. Ese día empieza el tira y afloja, como se dice, ¿no? Entonces, si uno analiza bien esto, hay cosas que no son ciertas, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer el seguimiento, no es lo que te dicen, ¿no? Que incluso los trabajos de campo son tergiversados, son mal hechos. Y segundo, que la consultoría no está bien planteada porque no quieren invertir en los profesionales correspondientes. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el que le otorgó la facilidad para que obtenga la buena pro ya se quedó con una parte del dinero de ese trabajo. Porque ellos siempre manejan este concepto, ¿no? Del copy-paste, o sea, se consigue un documento parecido o un proyecto parecido y simplemente hacen una copia, cambian algunos datos y eso lo vuelven a presentar. O sea, ese es el vicio que se comete acá en nuestro medio, ¿no? Lamentablemente eso ya está enraizado. Por más que entre un gobierno no va a poder mover eso porque ya es una parte de una cultura, ¿no? Y lamentablemente ya ahí viene el concepto de prestanombres, el concepto de, por decir, ¿cómo se llama? Tráfico de influencias.